Viceministro, hay escasez de medicamentos para enfermos en hospitales. Ayer hablábamos con el viceministro Álvaro Terrazas, quien nos decía que algunas farmacias o algunos centros médicos, por ejemplo, no tienen medicamentos porque seguramente están especulando. ¿Qué está haciendo su despacho llamado a hacer este trabajo? Al final están ocultando medicamentos las grandes proveedoras, las farmacias o no sé, si pensar los médicos. O finalmente no hay provisión de vacunas o diría de medicamentos. Hace un par de meses el gobierno ha importado medicamentos en grandes cantidades. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque a estas alturas, obviamente, de la pandemia hay escasez porque los casos también se han disparado. Sí, a ver, hay varios temas, Rubén, que es importante que las personas que nos están viendo o escuchando podamos con ellos compartir. Primero, que del 100% de medicamentos que demanda el país, el 87% lo producen laboratorios bolivianos, empresarios bolivianos que están asociados a la Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia. Ellos han garantizado que van a producir para garantizar el abastecimiento de este 87, casi 90% de medicamentos que demanda el pueblo boliviano. Pero hay un porcentaje de medicamentos que se importa, ¿no? Es decir, que no se puede fabricar en el país, no porque no podamos o porque no hay apoyo del gobierno o los 14 años y el discurso que nos mete la oposición, sino porque estos medicamentos están patentizados por los estados que la producen. Por ejemplo, la India ha patentizado el Remdesivir. Ese Remdesivir no lo puede fabricar Argentina, Estados Unidos, Europa, etcétera, porque está patentizado en la India. Y la India ha decidido cerrar fronteras por el tema de la pandemia que está matando a miles de habitantes de la India. Por lo tanto, han cerrado fronteras para no exportar ningún medicamento y garantizar que la producción de medicamentos en la India, que es uno de los países que se prestigia por ser el productor mayor de medicamentos en el mundo, cierre fronteras y proteja a su población con los medicamentos que ellos están fabricando. Pero no solamente es la India, Rubén, sino también Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos están cerrando fronteras para no importar medicamentos y garantizar que estos se queden en su población. Entonces ahí surge una primera dificultad. Pero incluso los empresarios farmacéuticos nos dicen que estos países que producen estos medicamentos incluso ya tienen problemas con aquellos otros países que producen los insumos para elaborar estos medicamentos. Es decir, esta es una cadena que lógicamente repercute más adelante a los estados como Bolivia, que tiene que comprar estos medicamentos para atender cierta demanda que tiene la población. Entonces ahí, como verás, es una cadena de suministro de estos medicamentos. Los países productores, las empresas importadoras de medicamentos, las farmacias y el consumidor final, que es el pueblo. Hoy los países productores cierran fronteras, las empresas importadoras de medicamentos tienen dificultades para traer estos medicamentos. Nos decían que en algunos casos incluso ya han pagado, ya ha salido de la India estos medicamentos y estaría en frontera en Miami. Otros que tienen problemas todavía administrativos para que despachen los medicamentos, otros medicamentos de otros países. Entonces, ahí les hemos dicho a los empresarios farmacéuticos que cuentan con todo el apoyo del gobierno, desde la Cancillería, desde la aduana, desde donde sea necesario, para ayudarles en todo lo que ellos vean conveniente. Incluso les hemos ofrecido modalidad de transporte para que puedan traer estos medicamentos, entregar a las farmacias y que la población pueda comprar. Que ese debería ser la cadena de suministro normal, pero de pronto, Rubén, es que estos medicamentos aparecen en las redes sociales o aparecen a través de ciertos conductos que
que ofrecen al consumidor en precios sobredimensionados, es decir, normalmente la Amdesivir debería costar 1.100 bolivianos, pero entendemos que hay gente que lo ofrece en 4.000, en 6.000 bolivianos y lógicamente los consumidores, por salvar la vida de un familiar, hacen cualquier esfuerzo para pagar. Y ahí nos preguntamos, ¿quién está traficando entonces con estos medicamentos? Las empresas importadoras de medicamentos, que son los únicos autorizados para comprar estos medicamentos, son las farmacias, las cadenas de farmacias, o las otras que son las únicas también autorizadas para vender estos medicamentos, o es algún sector de los consumidores que ha comprado estos medicamentos porque sabía que iba a haber demanda y ahora lo está traficando a través de las redes sociales o a través de algún consultorio, alguna clínica, algún hospital, porque hay todo tipo de denuncias que la estamos investigando para encontrar, para identificar a estos traficantes de los medicamentos y sancionar como corresponde. Entonces, Rubén, hay un 87% que está garantizado en la producción de medicamentos, y dentro del saldo hay estos 4 medicamentos que tienen relación con el COVID, que tienen esa dificultad, te reitero, desde el primer eslabón, que son los países que producen estos medicamentos, para que llegue posteriormente a los otros eslabones. ¿Cuáles son los 4 medicamentos, don Jorge? A ver, tengo entendido que es el Remdesivir, ya. Está luego el Atracurio. Sí, luego dijeron que es el Midazolam. Midazolam, sí. Y el Meropenem. Meropenem. Que serían los 4 medicamentos que tienen relación con el COVID. Y te reitero que ya no depende esto del gobierno ni de otra instancia para poder comprar estos medicamentos, sino son las empresas importadoras de medicamentos que han sido autorizadas por el Estado. Es decir, no puede comprar cualquiera, tú no puedes ir y comprarte de la India. Claro. Por más que tengas una empresa importadora de vehículos, de alimentos, de ropa, no te van a vender porque no eres una empresa autorizada por el Estado boliviano para comprar medicamentos. Y cuando quieras introducir, tampoco te van a permitir, porque estos productos exclusivamente, solamente pueden introducir al país las empresas importadoras, ¿no? Y no otras personas. Por eso es un tema que amerita una investigación para dar con algunas personas que hubieran traficado con estos medicamentos, para ponerla después a la reventa en precios por encima de lo que ha establecido el gobierno. Jorge Silva, usted tiene denuncias de tráfico de medicamentos, nos contaba. ¿Qué tipo de denuncias son? Estas, ¿no? Las que no hubiera en las clínicas, en los hospitales, las farmacias de las clínicas y hospitales, y tampoco en las farmacias privadas. Pero que sin embargo hubiera a algunas personas que estarían ofreciendo ahí por debajito de la mesa a precios totalmente sobredimensionados. Sí, entonces estamos pasando todos los datos a la policía boliviana para que ellos, a través del cibercrimen, realicen el rastrillaje correspondiente y den con estas personas para sancionarles lo que establece la norma. ¿Sabe de casos de enfermeras que estén ocultando medicamentos? Específicamente no tenemos esa queja, esa denuncia. Quizás por algún otro conducto se haya hecho conocer ese tema. Ya. Otro insumo médico muy vital es el oxígeno. Por el crecimiento de los casos, este insumo médico es muy requerido. Ya han colapsado algunas provisiones en algunos departamentos. Cochabamba, por ejemplo. ¿Qué está haciendo para controlar su despacho la venta de este producto?
Bueno, primero, Rubén, que hemos realizado un verificativo a las plantas generadoras de oxígeno. Eh, y estas están produciendo, Rubén, el 100% de su capacidad instalada. Es decir, no tienen dificultades para producir oxígeno. Están produciendo al 100%. Antes de la pandemia nos dicen que producían a un 40% de su capacidad. Posteriormente han empezado a producir entre 60, 80 y hoy están produciendo al 100%. ¿De qué plantas estamos hablando? Estamos hablando de Praxair, estamos hablando de 3H Industrial, estamos hablando de Nitrox, de Canata y de 12 empresas legalmente autorizadas en el país que tenemos como generadoras de oxígeno. Ahora hay varias otras empresitas que producen media tonelada, 1 tonelada de oxígeno que no tienen el registro autorizado, pero que están produciendo. Te estoy hablando de 12 empresas grandes que tenemos en el país, una de ellas Praxair, que es una empresa transnacional, que tiene controlado ciertos y determinados mercados, como por ejemplo Santa Cruz, Cochabamba y parte de La Paz, especialmente en hospitales y clínicas. Es decir, estas empresas son las que se han asegurado a través de firma de contratos la provisión de oxígenos a los hospitales y a las clínicas y a algunos puntos de distribución. Pero con este incremento de la demanda que ha habido producto del contagio, nos señalan que se ha incrementado la demanda en más del 300% en Cochabamba y en Santa Cruz. Porque en Tarija, en Potosí, por ejemplo, en Oruro, la producción y la demanda está, como quien diría, taza a taza, es decir, no hay una sobreproducción, pero tampoco hay una sobredemanda, está al límite. Donde falta oxígeno es en Cochabamba. ¿Por qué? Porque se ha triplicado la demanda de ese medicamento. Y nos informan de que incluso 3H Industrial, que tiene su planta en Palcoco, acá y en Ventilla, está produciendo oxígeno ya no solamente para La Paz, sino que está llevando a Oruro y a Cochabamba. Entonces, están produciendo las empresas a su límite el oxígeno, sin embargo, no abastecen algunos puntos, no en todo el país. En La Paz no tenemos deficiencia de oxígeno, es más, te reitero, 3H Industrial, que produce para La Paz, está llevando oxígeno a otros departamentos. Por una parte. Por otra parte, nos dicen, ante esta situación, lo que estamos haciendo es gestionar oxígeno de Chile, porque Paraguay, de donde traíamos, o Brasil, Argentina, por ejemplo, han cerrado fronteras, no están exportando oxígeno, por lo tanto no se puede comprar. El único que nos queda es Chile. Perú también tiene problemas con el oxígeno y han cerrado fronteras para vender este producto. Entonces, este es un tema que se está sintiendo en varios países del mundo, donde la demanda del oxígeno ha sido sobrepasada por el contagio y por esta situación lamentable que se ha presentado debido a que las empresas ya han llegado a su límite de su capacidad de producción. Ahora, ¿qué controles se está haciendo, por ejemplo, ya para la distribución, si quieren, al raleo de estos productos? ¿Hay intermediarios también? No. Ese es un tema que se ha cortado, Rubén. ¿Sí? La producción de las plantas generadoras de oxígeno, primero, están yendo a los hospitales y a las clínicas. Segundo, a los puntos de distribución autorizados. Y ahí estamos realizando controles permanentes con la Policía Boliviana, el CEDES, la GEMET y, por supuesto, nosotros. Entonces, no vas a encontrar, por ejemplo, muy fácil ahora, como antes, que en el Internet estén ofreciendo oxígeno. Eso no ocurre ahora. Eso significa que toda la producción de oxígeno está yendo a hospitales, a clínicas y a aquellos puntos de distribución autorizados que tenemos en el país. ¿Desde cuándo ocurre este fenómeno? Bueno, esto hace ya varias semanas atrás hemos realizado este control. Esta semana hemos estado visitando con varias instituciones las plantas generadoras y los puntos de distribución, y es un trabajo permanente que estamos realizando. Es decir, cualquier denuncia, cualquier queja, Rubén,
en el cual podamos identificar que a través de las redes o algún revendedor quiera ofrecer oxígeno, les vamos a caer inmediatamente, vamos a decomisar el oxígeno, vamos a entregar a la población gratuita y vamos a procesar a la gente por delitos de atentado contra la salud pública. O sea, lo que me quiere decir el viceministro es que un ciudadano común cuya familia tiene un pariente enfermo con COVID no puede comprar fácilmente este producto a un intermediario. Porque no debería haber intermediarios, ¿no? Porque el intermediario es el revendedor, es el especulador, es el que sin la necesidad de oxígeno ha comprado o ha acaparado para fines lucrativos, para fines de ganancia, no para fines de salvar la vida de un familiar o de una persona. Esta gente no debería haber, es decir, no debería Pero haber hay viceministros. Hay viceministros. Ojalá. Por ejemplo, ayer vimos una fotografía de un ciudadano en Cochabamba, creo que era una comunidad cercana, que cargaba oxígeno en sus espaldas y llevaba al hospital. Los hospitales deberían garantizar entonces oxígeno para que la ciudadanía no vaya a alimentar o a engordar a estos intermediarios o especuladores. Ahí el control de la venta les hemos pedido a la policía boliviana porque el decreto 4452 establece la creación del Comarpre, que es una instancia donde están instituciones del nivel municipal, departamental y nacional. Esta instancia, el Comarpre, ha emitido una resolución multiministerial en la que, la 002, en la que se determina que la policía boliviana debe ejercer el control en la venta del oxígeno, es decir, debería haber un efectivo policial en las plantas generadoras de oxígeno y en las plantas de distribución, para evitar de que la venta del oxígeno vaya a parar a manos de los revendedores y que el oxígeno vaya específicamente a las personas que necesitan. Este es un pedido que lo hacemos con el mayor respeto a la policía boliviana para que coadyuve en el control de venta del oxígeno en todo el país, especialmente Rubén, en aquellos municipios como en Cochabamba, donde se ha presentado este tema de mayor demanda de oxígeno y que podría dar lugar a que gente, como tú dices, pueda pretender hacer negocio con el oxígeno. Sí, a mí me parece una buena noticia, pero todavía se ve en las redes sociales como también en las calles a los ciudadanos, a la gente que sufre aún en la familia la enfermedad de un pariente, comprar, buscar, hasta en internet buscan oxígeno. Ojalá que cambie esta situación y para que cambie también tenemos que contribuir a que los casos no se disparen. Viceministro, le agradecemos como siempre por haber participado de nuestra emisión de La Razón Radio. Un fuerte abrazo, Rubén, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Era Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, hablándonos de varios problemas relativos a la situación de emergencia sanitaria en el país.